Muito bem-vindos todos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, durante a Conferência Internacional, com a participação global, com tema geral, a Igreja, coluna e base da verdade. Chegamos à mensagem de número 15, que tem por título a importância de se manter saudável. Ontem e antes de ontem, nosso querido irmão Ezra nos deu uma palavra muito importante. Mostrou-nos que nós estamos no meio de um combate e também estamos no meio de uma corrida. Um combate, a sua vida está em jogo. Se você não der tudo de si, você morre. Então, Paulo, nas suas últimas cartas ao Timóteo, que são as suas últimas epístolas, ele leva esse ambiente para o seu jovem cooperador Timóteo. Eu acredito que o Espírito está querendo trazer esse ambiente para nós também. Precisamos nos aperceber que nós estamos no meio de um combate. No combate, quem quer sair para combater não tem mais, não tem menos. Não tem passividade, não tem sonolência. Ou você luta ou você morre. Por isso o Senhor Jesus quer nos fazer seus guerreiros, seus combatentes, que nós fomos convocados para esse exército do nosso Senhor. E numa corrida de atletas de alta performance, também de alta performance, también no tiene ningún espacio para indolencias. Cada fracción de segundo es importante para vencer. Por tanto, nosotros estamos en medio de una carrera, nosotros estamos en medio de un combate, donde Satanás, él, con sus mentiras, con sus injusticias e impiedades, está intentando sofocar a la iglesia. Mas nosotros no vamos a ser vencidos por él. Yo también aprovecho este momento, este ambiente, para mostrar para ustedes que estamos en un momento muy especial. Este momento único, singular, se llama la aurora. En una noche solo tiene un único momento, que es la aurora. No tiene otro momento. Si usted deja escapar ese momento, no va a volver más. La aurora es un momento que preanuncia la venida del Señor. La aurora es el momento en que Dios, Él se apresura en hacer alguna cosa para que su economía, su plan sea totalmente ejecutado. En la aurora, Dios cuenta con su iglesia por medio de la obra del Espíritu Santo, que coopere con Él para finalizar algo que Él planeó. No sé si usted sabe que la aurora es una comprensión coloquial, popular, de los primeros rayos del sol naciendo del horizonte. Mas la aurora tiene una definición científica. La primera definición
es la aurora astronómica. Para la astronomía, para los especialistas astrónomos, ellos tienen una definición científica de la aurora, que es cuando el centro geométrico del disco solar estuviese a 18 grados del horizonte referido, acontece la aurora para los astrónomos. Y cuando el centro del disco solar estuviese a 12 grados del horizonte, viene la aurora marítima para los que navegan. Y cuando el centro geométrico del disco solar estuviese a 6 grados, ahí acontece la aurora civil. El pueblo empieza a notar, hermanos, nosotros somos los astrónomos. Nosotros somos especialistas en observar la venida del Señor. No somos como los demás. Nosotros estamos muy atentos. Los astrónomos comienzan a observar que algunas estrellas, la luz de esas estrellas se empieza a desvanecer y ellos perciben que está llegando la aurora. Nosotros somos especialistas. Mas usted no percibe aún este momento. Tal vez algunos profetas del Señor comiencen a anunciar y usted aún no está percibiendo. Entonces viene la segunda aurora, la aurora marítima, para los navegantes. Para el navegante es importante cuando la aurora consigue distinguir el cielo del horizonte. Porque en la noche oscura, quien navega no consigue distinguir nada. Es solo oscuridad delante de sí. Mas la aurora marítima comienza a hacer que hay una distinción entre el cielo y el horizonte. Esa es la aurora marítima. Yo espero que si usted no consiguió percibir la aurora astronómica, usted pueda percibir la aurora marítima, porque ya comienza a distinguir la tierra y el cielo. Es para un efecto práctico para navegar. Y la tercera aurora ya llega, tal vez ya se escapó la venida secreta del Señor. Aquellos que recibieron la venida pública del Señor. La venida del secreta, queridos hermanos, vendrá la aurora astronómica o marítima. El Señor nos haga percibir que el momento en que vivimos es el momento muy, muy especial. Por eso que en Salmo 110, yo voy a leer de nuevo, yo traje mi Biblia, versión James actualizada. Voy a leer de nuevo para que usted perciba lo que yo estoy hablando. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso aconteció cuando nuestro Señor Jesús cumplió su papel aquí en la tierra, obedeció a Dios hasta la muerte, y Dios lo resucitó de entre los muertos y lo exaltó a su derecha. Y a partir de aquel momento, en su ascensión, Dios Padre dijo para él, espera, que voy a hacer alguna cosa para finalizar mi plan. El Señor extenderá desde Sión la vara de tu poder. Dominará en medio de tus enemigos. Dios quiere dar el cetro de poder para Cristo, que Él pueda dominar sobre todos sus enemigos. Y ese cetro de poder saldrá de Sión. Sión es la iglesia luchadora. Sión es la iglesia que combate. Es la iglesia que corre una carrera seriamente. La iglesia que guarda la fe. Ese es Sión. Entonces Sión
De Sión saldrá ese cetro de poder para Cristo reinar. Versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá en la aurora. Acontecerá una cosa extraordinaria. El pueblo en la iglesia que estuviese acompañando la palabra profética, que estuviese persiguiendo a Cristo, como dice el hermano Erra ayer, acompañando de cerca todo lo que está aconteciendo en el área espiritual. Ese pueblo se presentará voluntariamente y generosamente. ¿Está aconteciendo eso entre las iglesias? ¿Está aconteciendo o no está aconteciendo? El Señor, a través de su palabra profética, ha despertado a muchos, no pocos. Y ese pueblo se presentará generoso. ¿Es para qué? En el día de tu poder. Tiene una versión que dice, en el día de tu guerra. Tiene una guerra reservada para Cristo, que hoy está sentado a la diestra de Dios. Mas él aún no descansa, porque él necesita terminar de colocar a todos sus enemigos. Dios va a colocar a todos los enemigos debajo de sus pies. Por eso es una guerra. Es una fuerza militar que está siendo formada. Gracias a Dios, muchos se están alistando. Muchos están voluntariamente presentándose para ese gran general que vendrá. Y no solo eso, más en los montes santos más numerosos de que gotas del rocío en el seno de la aurora. Cuando la aurora llega, llega también las gotas de rocío. Entonces, es un momento muy especial. Dios está haciendo acontecer que un grupo de jóvenes se estén alistando respecto de todo lo que está en el mundo luchando en su contra. A pesar de que este mundo es para producir apatía entre esos jóvenes. Mas esos jóvenes de la aurora, voy a llamar a esos jóvenes como jóvenes de la aurora. Ellos son diferentes. Ellos están presentándose. Avanza Joven que hicimos hace algunas semanas atrás, muchos jóvenes se alistaron y participaron. Y si yo no me engaño, la próxima semana habrá otra convocación. Eso es un ejercicio para la guerra que vendrá. Estamos haciendo ejercicios militares. Muchos jóvenes se están consagrando al Señor. Alabado sea el Señor. Y el colportaje dinámico está haciendo una revolución. Por eso Satanás no esperaba. Por eso los enemigos de Dios no esperaban. En medio de la pandemia, nosotros tenemos soldados en las calles. Puedo orar por usted, conectando a las personas con Dios, atendiendo las necesidades urgentes de cada uno, dejando libros que hablan del Evangelio del Reino. Predicamos el Evangelio del Reino hasta la parte más remota de la tierra. Aleluya. Todo eso está ocurriendo. La editora más que nunca está imprimiendo, trabajando mucho. Las distribuidoras, las cooperativas también están llenas de tareas. Las iglesias con las redes de cuidado no saben de dónde vienen los peces que han caído en la red para que nosotros cuidemos. Estamos en un momento único. Ese momento único se llama aurora. No sea aquel que cuando el sol ya subió, usted recién percibió. Ahí ya sería tarde. Vamos a percibir hoy. La aurora ya está aconteciendo en nuestros días.
Nosotros somos los especialistas. Por eso, para este mensaje, lloré al Señor, Señor, ¿para qué dirección debo seguir? El Señor me habló. Usted no puede dejar pasar tan fácilmente esto de enseñar cosas diferentes. Nosotros necesitamos guardarnos saludables, porque del lado de afuera Dios está mostrando toda esa intrepidez, toda la fuerza militar, nos está dando todos los instrumentos maravillosos para luchar por el Evangelio. Más del lado de dentro, Satanás puede degradarnos, puede deteriorarnos. Nosotros no podemos abrir nuestra seguridad. Por eso vengo diciendo varios mensajes. No quiero volver atrás. No debemos retroceder. Todo lo que Dios ya hizo en la iglesia en Filadelfia y logró alcanzar en los días actuales, nosotros no podemos perder. Por eso Él dice para la iglesia en Filadelfia, retén lo que tienes. Vamos a retener lo que tenemos. Entonces yo quiero en esta mañana mostrar para ustedes qué son las enseñanzas diferentes que Pablo hablaba de aquellos días, que él habló para Timoteo. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Timoteo, capítulo 1. Señor Jesús. Versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Ya explicamos que esa ya era la salida, la liberación provisoria del primer encarcelamiento. Pablo estuvo cerca de 2 años o 2 años y poco preso en Roma, solo que en la prisión domiciliaria. Solo que sus acusadores, los judíos, no continuaron haciendo presión y no hubo un fin del juicio. Entonces fue liberado hasta que haya alguna definición. Entonces, cuando Pablo fue liberado, él visitó varias regiones. Yo ya dije eso en el mensaje pasado. Cuando él pasó por Éfeso, rumbo a Macedonia, dejó a Timoteo en Éfeso. ¿Para qué? Para que amonestare a ciertas personas a que no enseñen diferentes doctrinas. Aquí a la verdad, no enseñen diferentemente. Más, ¿qué es lo que es enseñar diferentemente en griego? Es heterodidascaleu. Es un enseñamiento heterodoxo. Pablo estaba alertando a su joven cooperador Timoteo de amonestar, de advertir a aquellos que estaban enseñando diferentemente de lo que Pablo enseñaba. Porque las enseñanzas de la economía de Dios es una enseñanza ortodoxa, es una enseñanza correcta, es una enseñanza del plan eterno de Dios, era lo que Pablo hacía. El enseñamiento de Pablo era la enseñanza ortodoxa, más algunos estaban haciendo enseñanzas heterodoxas, otras enseñanzas. Entonces Dios en aquel momento quería mostrar y aprovechar eso en esa situación para firmar también nuestra dirección. Nosotros necesitamos, queridos hermanos, de enseñanzas saludables. Necesitamos de enseñanzas ortodoxas, enseñanzas que provienen de Dios, que ejecutan el plan de Dios en la fe. Entonces aquí dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe.
El plan de Dios es la fe o la economía de Dios es la fe. Entonces, lo que nos interesa, queridos hermanos, nosotros no somos la sociedad griega que está acostumbrada a oír diferentes filosofías. La iglesia no tiene lugar para eso. La iglesia solo tiene una enseñanza ortodoxa. Tiene una enseñanza que ejecuta la economía de Dios, que ejecuta el plan de Dios y lleva a cabo lo que Dios tiene en su corazón. Eso es lo que nos importa, hermanos. No importa entre nosotros quién habla mejor, quién habla peor. Nosotros estamos todos preocupados solo con una cosa, en ejecutar la economía de Dios por la fe. Aquí muestra las fábulas y genealogías sin fin, queridos hermanos, son principalmente relativos al judaísmo o derivados de eso, mezclados con algo del judaísmo, mezclado con filosofías. Son fábulas, son mitos, cuentos, historias, algunas verídicas, otras semiverídicas y muchas de ellas falsas. Aquellos de la circuncisión, de aquellos que creen en el Señor Jesús en Judea, todavía no consiguieron salir de la esclavitud de la ley, salir de la esclavitud del Antiguo Testamento, de la circuncisión y de la ley de Moisés. Ellos se volvieron un gran opositor de Pablo. Por todo lugar donde Pablo iba, a las iglesias de los gentiles, predicando el evangelio con todo aquel esfuerzo, siendo perseguido por los judíos, azotado, corriendo peligro de vida, más tenía aún que sufrir la presión de esos judaizantes, que son los judíos creyentes, que eran los judíos creyentes. Entonces ellos, por envidia a Pablo, ellos comenzaron primeramente a decir que no basta apenas creer en el Señor Jesús para ser salvo, era necesario circuncidarse y también mirar la ley de Moisés. Pablo luchó esa lucha. Dejó claro que viniendo Cristo, la ley ya pasó. Cristo es la realidad de toda la sombra que es la ley. Mas los judaizantes, no contentos con eso, viendo la grande popularidad de Pablo, las iglesias todas seguían a Pablo, queridos hermanos. Es que las personas de afuera llegan de afuera y siguen a un hombre. A la verdad era la obra del Espíritu. Sí, la obra del Espíritu, Pablo no es nada. Pablo hablaba y las cosas sucedían porque el Espíritu actuaba. Hoy es la misma cosa, querido hermano. Yo y Edra podemos aquí hablar. Y si el Espíritu no hace, no confirma, no coopera, nuestra palabra es vana, es vacía. Ustedes están entendiendo. El Espíritu hace las cosas. Hasta nuestras bocas, el Espíritu nos manda a hablar, nos hace hablar. Ustedes están entendiendo, es la obra del Espíritu. Solo que los judaizantes miraban como un hombre, como que Pablo conseguía conseguir un número grande de seguidores y ahí comenzó a haber muchas envidias. Ahí crearon fábulas judaicas para que los gentiles, usted griego, no conocen la historia de la Biblia, del Antiguo Testamento. Ustedes sabían que en contra de nuestra tradición, que Abraham también hizo eso, hizo aquello, Isaac también aconteció eso, y José, que no está registrado en la Biblia. Son fábulas, son los mitos.
Y muchos héroes del Antiguo Testamento y sus historias, ¿sabe? Son cosas atrayentes de oír. Aquellos que tienen picazón en los oídos les gusta oír esas cosas. Mas no tenemos tiempo para perder con eso. Nuestra preocupación es la ejecución de la economía de Dios. No estamos aquí para atender oídos ni cosas de nadie. Y esas cosas, esos cuentos, esos discursos, esas palabras, mitos, distraían a los creyentes, distraían a aquellas personas que deberían estar percibidas como nosotros, como estamos hoy nosotros apercibidos. Por eso yo, hermanos, quiero aprovechar de alertar a ustedes. No permita que Satanás, porque él es muy sutil para con el mundo, él tiene una herramienta de atacar al mundo, ¿no es eso? Con todo aquel movimiento, inversión de valores, lo que se enseña en la escuela, en la sociedad, en las facultades, toda aquella lucha que nosotros hoy día estamos presenciando con nuestros hijos, con nuestros nietos, y que nosotros pasamos por eso. Mas la iglesia, él usa otra sutileza. Él usa varias predicaciones bonitas. Tienen hermanos que han embriagados. Mire, yo descubrí en la internet a una persona que habló algo bonito, aquel que habló algo lindo. Hermanos, no estamos preocupados en distraernos al pueblo del pueblo de Dios, del centro de la economía de Dios. Muchas de esas predicaciones son bíblicas. Son bonitas, son buenas. Usted necesita tener discernimiento, aquello que produce la economía de la fe o aquello que produce solo discusiones. Oh, Señor Jesús. Solo confirmando eso, lo que yo acabé de decir. 1 Timoteo 4, versículo 7. Voy a leer del versículo 6 de la... Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esa buena doctrina son enseñanzas saludables. Vamos a alimentar a los hermanos no con mitos ni fábulas, no con enseñanzas bonitas. Vamos a alimentarnos con la palabra de la fe y de la buena doctrina que produce salud, que produce vida, que produce crecimiento de vida, que cambia su estado para ser un vencedor. Mas desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Que hablan y hablan y hablan y repiten y no producen nada. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Ejercítate en la piedad. Ejercítate a vivir en el Espíritu, viviendo por la palabra de fe, recibiendo la palabra divina para usted, y usted va a manifestar Dios en su carne. Eso es piedad. Bla, 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 no salva a nadie, no lleva la economía de Dios adelante. Más hermanos, nadie consigue discutir una cosa. Yo iba a hablar, pero ahora voy a aprovechar de hablar. Hermanos, cuando usted habla en verdad, que la Biblia es la única verdad, muchos se oponen diciendo que no, usted está errado. Cada uno tiene su verdad. La Biblia es una cosa ya pasada, algo que pasó. Hermanos, cuando usted habla en verdad, usted puede discutir. Más, cuando su vivir manifestado por medio de la realidad divina que está en usted, que usted recibe por la palabra saludable, por la palabra de la fe, el vivir de justicia no se discute.
Por eso que los únicos ítems que probaban que los vencedores eran vencedores en Apocalipsis 19 son las vestiduras de justicia. Allí no habla, no discute más quién tiene la verdad, quién no tiene la verdad. La manifestación de la verdad, hermano, es la justicia. La justicia manifestada en mi vivir, en su vivir, nadie consigue hablar nada en contra. ¿Es o no es? Contra la verdad pueden argumentar, más contra la realidad en mi vivir, en su vivir, nadie puede discutir. Por eso, hermanos, tanto aquellos que participan de las bodas del Cordero, como aquellos que participarán del ejército de Cristo para esa última guerra, estarán con vestiduras de lino fino. Ese lino fino son la justicia de los santos. En cuanto a eso, nadie discute. Usted dice que la verdad es relativa. Entonces corre detrás de su verdad, mas yo quiero ver su justicia. Yo quiero ver el resultado de usted defendiendo su verdad o su vivir. O su vivir es caótico. Es caótico. Está en un desorden. Prueba que esa verdad no es verdad. Mas yo pruebo mi verdad por la justicia que yo vivo. A la verdad, hermano, por eso es muy importante. Ejercítate para la piedad. Piedad es mostrar la justicia en nuestro vivir. Muy bien. Segunda de Timoteo 4:4. Voy a leer desde el versículo 1 para contextualizar a usted. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Si algunos piensan que no pasará por el juicio de Dios, están muy engañados. Todos pasarán, tanto vivos como muertos, por el juicio de Dios. Que prediques la palabra, insiste a tiempo, queridos hermanos de la iglesia La Aurora. Predique la palabra. Prediquen la palabra, insten. Fuera de tiempo y redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Llegará el tiempo, hermano. No soportarán más la sana doctrina. ¿Qué va a acontecer? Por el contrario, no que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. A mí me gusta oír a tal persona, a mí me gusta, si es posible, contratar a él para que él sea mi pastor personal, porque me gusta mucho, él atiende mucho mi comezón de oídos y esas palabras. Entonces, para atender esa comezón, es como que sintiera algo en los oídos. Hermano, no estamos aquí para agradar a hombres. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es más fácil hablar y oír fábulas. Es más fácil oír palabras que no comprometen a usted, que no le exigen a usted, también de salir para predicar el Evangelio. Si usted hace alguna cosa, es solo oír, hermano. Todo el mundo le gusta oír, hermano. No es verdad. Más a la hora de ejecutar, trabajar para Dios, qué difícil. Entonces, queridos hermanos, las enseñanzas saludables nos dan vida para el crecimiento y también para ejecutar el plan de Dios y la economía de Dios. Vamos a volver para 1 Timoteo 1, aún yo no terminé de hablar. Versículo 6, 17. Por eso te amonesto que avives el fuego del don del Espíritu. Pablo también impuso las manos en el joven Timoteo para que el don de Dios sea
dado para Él. Porque Deus não nos tem Porque dado Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de moderación y de sobriedad, una mente sobria, queridos hermanos. Nosotros no tenemos espíritu de cobardía. Estamos en la era del espíritu. Y sabemos que es la era del espíritu y es la era de la aurora. Es la era única, del momento único, del momento singular. Es la era de la aurora. El espíritu que actúa en la iglesia son los 7 espíritus de Apocalipsis. El poder aumenta 7 veces más. Suárez trajo un equipo de hermanos de América del Norte, de Estados Unidos, para ser perfeccionado en el colportaje dinámico. Suárez, el primer día, el segundo día de perfeccionamiento, comenzó a llorar. Yo no sabía que el colportaje era así, a pesar de haber practicado colportaje muchos años. Porque ahora, hermano, el Espíritu está intensificando nuestro trabajo 7 veces más. Y Suárez dijo, cuando yo voy a volver para Estados Unidos, el colportaje de allá nunca más será el mismo. No podemos quedar en lo que es tradicional. No podemos quedar en lo que es convencional. El espíritu quiere andar rápido. Nuestra mentalidad atrasa el trabajo del espíritu. En el momento único de la aurora, Dios quiere que los líderes de las iglesias, que los líderes de la obra puedan acompañar lo que el espíritu está haciendo. Si usted mira para atrás, y mira solo asistiendo a esas cosas que están aconteciendo en otros lugares, usted va a leer como una noticia. En tal país, en tal lugar, están aconteciendo estas maravillas. Mas no acontece con usted, no acontece en su región. ¿Por qué? Porque usted está dejando la oportunidad pasar. No vamos a dejar pasar la oportunidad. Cuando la aurora llega para todos. Vamos a pedir para el Señor, Señor, nosotros también queremos participar de ese combate. También queremos participar de esa corrida. Y el Espíritu hoy es el Espíritu 7 veces intensificado. Está haciendo un trabajo 7 veces más. No hay tiempo, hermanos, para quedarnos con esas conversaciones, escuchando fábulas, escuchando mitología. No tenemos más tiempo de filosofar. Vamos a trabajar en la dirección que el Espíritu nos da por la palabra profética. Oh, Señor Jesús, mi Dios de los cielos. No consigo salir de mi primera página. Muchas veces yo largo esto y versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso. Yo estoy leyendo extraño. Perdón. Primera de Timoteo 6. Yo voy a leer el versículo 5 primero. Disputas necias de hombres corruptos, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Por qué Pablo necesita hablar de esto? Porque Pablo acabó de hablar en el versículo anterior para Timoteo, de advertir, de amonestar todos aquellos que enseñan diferentemente de lo que él enseña.
Ustedes están percibiendo esto, que es una enseñanza saludable. Para las iglesias de los gentiles era la enseñanza de Pablo. Entonces Pablo, como si estuviese diciendo, estas enseñanzas solo producen discusiones, esto produce solo fábulas, mitos, los mitos no producen la economía de Dios, que es la fe, que lo que yo enseño sí produce. Más Pablo, usted es muy orgulloso. Usted está diciendo que usted está cierto y los demás están todo errado. Mire lo difícil de Pablo hablar de su propia enseñanza. Entonces Pablo así, yo estoy amonestando para no enseñar diferentemente. Es porque esa amonestación visa al amor, el amor de Dios, para que la gente no caiga en fábula, en mitología. El amor de Dios, lo que procede de un corazón limpio. Pablo tenía un corazón puro para Dios, para que él pudiese aprobarlo. Y Dios lo aprobó, considerándolo fiel para el ministerio. Pablo habló varias veces. Entonces, querido hermano, Pablo tenía un corazón puro, por el cual Dios le encargó de abrir los misterios de la revelación de Dios. ¿Es o no es? Entonces, todo lo que Pablo enseñó para las iglesias de los gentiles, hermanos, es una enseñanza saludable, una enseñanza que produce la economía de Dios en la fe. Es una enseñanza que produce salud para los hermanos. Y si usted sale fuera de esa enseñanza, usted va a caer en otras enseñanzas. Y era difícil para Pablo hablar eso de sí. Mas entonces él dice, eso que yo hablo, yo quiero advertir, es del amor que tiene de un corazón puro y de buena conciencia. Hermano, vamos a necesitar tener una buena conciencia. Si la gente no sabe, el hombre no sabe cuán corrupto es el corazón humano. A veces usted haya que está sirviendo a Dios, que está haciendo bien, más cuando usted llega a esa luz fuerte del Señor, usted ve que solo tiene corrupción, que solo tiene malas intenciones, que solo tiene orgullo. Que el Señor pueda mantener siempre nuestra conciencia afinada, sensible al Espíritu, no tener ninguna barrera con el Señor y de la fe no fingida, sin hipocresía, una fe sincera. Hermanos, eso. Si nosotros todos los hermanos de la iglesia en Filadelfia, el Señor ya restauró muchas cosas en nuestro medio. Ya fuimos llevados a un nivel muy bueno. Aún tiene que llevarnos para un nivel superior todavía. Mas no vamos a volver atrás. Nosotros no vamos a volver atrás si no conservamos un corazón limpio, si conservamos una buena conciencia, si nosotros conservamos una fe no fingida, una fe sin hipocresía, sincera, delante del Señor. Hermanos, si guardamos eso, no necesitamos hablar más de este mensaje. Hermanos, ¿entendieron? Es importante mantener un corazón puro hasta la venida del Señor, hermano. Hasta la venida del Señor. Su iglesia, yo digo, esos guerreros que están junto con nosotros luchando por el reino. Hermanos, esos guerreros tienen que mantener un corazón puro. No deje que la impureza entre en su corazón. Un corazón puro. Una buena conciencia. Cualquier cosa que ofenda a Dios, luego la descubrimos y vamos a tratarla. Es una fe no fingida. Yo no finjo que soy espiritual frente a los hermanos, no. Yo no necesito fingir. Mi fe es sincera. Vamos a mantener eso. Esa iglesia va a traer al Señor de vuelta. Versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que había ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley... Hermanos, por envidia, Pablo
surgían estos doctores o maestros que comienzan a enseñar la ley de nuevo, a la verdad enseñar muchas reglas. Lo mismo al principio de la ley. Comenzaron a presentar ordenanzas de que usted no debe hacer eso, usted no debe hacer aquello, usted debe hacer eso, usted debe hacer aquello, así como ahora usted es un creyente, usted cree en el Señor Jesús, usted tiene que dejar su vida de pecado, tiene que dejar de fumar, dejar de beber, y que hacia adelante usted va para la iglesia y vive con la Biblia debajo del brazo, cantar los himnos, y usted cambia a ser un santo. ¿Quién logra cumplir eso? No pasa eso de ordenanzas humanas. Yo, gracias a Dios, cuando era un joven adolescente, yo participé de una ida que el hermano Don, los hermanos Sao Paulo fueron hasta Belo Horizonte a predicar el Evangelio para los hermanos de lengua chinesa. Y hubo una conferencia allí y muchos fueron salvos allí. Y así la iglesia del Horizonte se levantó en el año 60 aún. Yo era muy joven aún. Yo nunca había participado en una conferencia. Yo participé de aquella conferencia como joven, como niño. Mi Dios del cielo, cuando yo volví para San Pablo, ¿sabe qué aconteció? Miré, el mundo perdió todo. Yo miraba alrededor, el mundo perdió el color para mí. Yo ya no tenía ni un interés para con el mundo. Aquello que era tan colorido, aquello que era tan atrayente para mí, perdió el color para mí. Ahí entonces, hermanos, comienzan a entrar las ordenanzas humanas. Ahí comencé a hablar, ahora voy a cambiar de vida. Voy a ser santito. Usted sabe que todo joven tiene pasiones de la juventud. Y yo comencé a evitar bancas de revistas impropias. Yo pasaba cerca de un kiosco y pasaba no mirando. Comencé a probar eso. No haga eso, no haga aquello. No mire para eso, no mire para aquello. Mas no resultó mucho. Colosenses 2, vamos a dar una mirada. Colosenses 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, hermanos? La vida cristiana no es hecha de ordenanzas. La ley fue hecha de ordenanzas. Mas viniendo Cristo, no estamos más debajo de la ley de la esclavitud, de ordenanza ninguna. No, no haga esto, no toque esto, no peque, no pruebe, no toque. Hermano, usted ya escuchó hablar eso. No haga eso, no haga aquello, no haga eso. ¿Ayuda en alguna cosa? Versículo 23. Voy a continuar leyendo. Versículo 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. En el comienzo es bonito, es bueno, hermano, aquí están enseñando órdenes para que yo sea un buen cristiano, no haga esto, no haga aquello. Más con el tiempo eso se destruye, desaparece, no funciona. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué es el ascetismo? Es usted hace de mucho rigor con usted mismo, usted es riguroso, tocante a todas las cosas, a las cosas de la moralidad, usted es muy rígido consigo mismo, más eso no tiene valor, hermano. Es la vida de Dios la que transforma. Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe
por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Los rudimentos del mundo, hermano, son enseñanzas rudimentarias, básicas, de los judíos y también entre las naciones, que consisten en algunas observaciones rituales en cuanto a comer carne o no comer carne, en cuanto a beber, hacer rituales, hacer ascetismo y otras cosas. Esas son las enseñanzas que estaban entrando para competir con Pablo, hermano, para competir con la enseñanza ortodoxa de la economía de Dios. Esos maestros herejes enseñaban, Colosenses 2:18, ellos enseñaban, hermano, que los creyentes eran indignos de adorar a Dios directamente. Aquel concepto del Antiguo Testamento. ¿Qué osadía tiene usted de decir, oh Dios, de hablar para Dios? Si viene a hablar para Dios, yo quiero hablar con usted. No, usted es indigno. Usted necesita de la mediación de los ángeles para llegar a Dios. ¿Usted piensa que yo estoy mintiendo? No. De una mirada al capítulo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. No, yo soy humilde, no puedo adorar a Dios. Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza. Que justamente eso, hermano, el versículo 18, son esas enseñanzas diferentes, son esas herejías, que el hombre no puede adorar a Dios directamente, no puede acercarse a Dios directamente, necesita de mediación de ángeles. No, nosotros podemos. Cristo es nuestro mediador y Cristo se volvió cabeza del cuerpo, del cual nosotros somos miembros, hermanos. Si nosotros no tuviésemos una conexión directa con Cristo, con la cabeza, ¿cómo podemos vivir como cuerpo? Entonces, hermano, es mentira eso. Es mentira que el hombre no puede aproximarse a Dios directamente y necesita de un mediador. Nuestro mediador es Cristo. Él se volvió cabeza del cuerpo. Por eso aquí ellos no tienen la cabeza, mas nosotros retenemos la cabeza, de la cual todo cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. El cuerpo ligado a la cabeza crece y el crecimiento procede de Dios. Entonces, hermanos, las enseñanzas saludables nos hacen crecer. Las enseñanzas saludables nos dan crecimiento de Dios. Oh, Señor Jesús, porque hay un solo mediador. Está en Timoteo, 1 Timoteo, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Dice, versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Oh, Señor Jesús. Cristo Jesús, hombre. Tiene la misma naturaleza nuestra, la naturaleza humana. Él se volvió nuestro mediador entre Dios y el hombre. Oh, Señor Jesús. Por eso, 1 Timoteo 6. Señor Jesús. Capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña
otra cosa. No se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Voy a parar aquí un poco antes de proseguir. Hermano, las palabras saludables de nuestro Señor Jesucristo. Usted se recuerda los registros de los evangelios. Nuestro Señor Jesús no vino aquí para promover una filosofía. No vino aquí para promover un discurso. Él vino a traer una palabra que produce vida. Es la única cosa que el Señor Jesús se interesaba. Entonces las palabras saludables son las palabras que producen vida, que producen salud espiritual. Entonces las palabras del Señor Jesús, Juan, ustedes saben esos versículos que vamos a leer, y ustedes saben de memoria. Yo tengo que hacer y registrar aquí. Juan 6:63, ¿cómo dice? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. No vale perfeccionar la carne con ascetismo, con restricciones, con ajuste, haga esto, haga aquello, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Ellas son vida. Ellas son palabras, son espíritu y son vida. El Señor Jesús, hermano, no vino aquí para traer un discurso bonito, donde todo el mundo aplaude. El Señor Jesús, por el contrario, Él dice, en medio de los judíos que ellos estaban interesados con Él, dijo, mi carne es la verdadera comida, mi sangre es la verdadera bebida. Y se escandalizaron más aún. Y quien come de mi carne y bebe de mi sangre, vivirá eternamente. El Señor Jesús no estaba aquí para promover un discurso bonito, para una filosofía linda. El Señor Jesús estaba aquí interesado en dar vida para ellos. Por eso en el 57, así como el Padre que yo no me envió para hablar bonito, yo vivo por el Padre. No es discursar, es vivir. ¿Quién de mí se alimenta? Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. No es una cosa de cuestión de discurso bonito, es una cosa de vida, hermano, es producir vida, producir piedad en nosotros. Oh, por eso, oh Señor Jesús, volviendo. Yo estaba ¿dónde? Estaba en 1 de Timoteo 3. 1 de Timoteo 6:3. Las muchas letras me hacen delirar. 6:3. Oh Señor Jesús. Versículo 4. Está envanecido. ¿Qué es envanecido? Es cegado. Cegado por el orgullo, por la presunción. Un maestro ahí en 1 de Timoteo. Ellos hacen osadas aseveraciones sobre las cosas que ellos ni saben que están hablando. Ellos hablan aquello para ganar público. Ellos están cegados por su propia presunción, cegados por su propio orgullo. Hermano, no vamos a caer en eso, no. Vamos a ser puros, vamos a ser simples. No saben y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, entonces ellos están adoloridos por cosas de contiendas, de palabras, les gusta discutir, les gusta argumentar. Yo me recuerdo que entre nosotros, algunos producían para mostrar
que la verdad estaba con ellos, era producir una revista. Que se volvió un foro de discusión doctrinario. No tenemos interés en eso, hermano. Vamos a producir una revista para discutir doctrina. Otra que nosotros tenemos una doctrina correcta. No tenemos interés en eso, hermano. Lo que nosotros queremos es llevar a las personas a tener vida y vivir por esa vida. Eso es. Nacen envidias, pleitos, blasfemias, disputan necias de hombres corruptos de entendimiento y palabras de la verdad, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Eso llevó a muchos a hacer lo que Pablo hacía. Ese es el punto donde yo quería llegar con ustedes, hermanos. ¿Por qué? Surgieron tantos que enseñaban diferentemente. Esa era mi preocupación. ¿Por qué en aquel tiempo surgieron tantas personas así? Es porque ellos hallaban. ¿Y por qué solo Pablo puede tener ese público tan gigante cerca de él? Nosotros también podemos producir. Existe esto para todos. Existen brechas, espacios para todos. Si yo hablo de la genealogía de los judíos, cosas pintorescas, cosas que los gentiles no conocen, más que tienen apariencia de piedad, yo voy a hablar y voy a traer mucho, y voy a tener mi espacio, voy a tener mi público, por tanto voy a tener mis patrocinadores. Y así que fueron surgiendo esas enseñanzas diferentes, suponiendo que la piedad es fuente de lucro, fuente. Por eso que Pablo enseña a Timoteo la piedad como fuente de ganancia. Poder expresar a Dios en nuestra carne, en nuestro vivir, teniendo que comer, teniendo que vestir, estemos contentos. No vamos a ambicionar, querer también tener nuestro propio espacio. Cuando yo hablé un poco de Alexandre, no sé si ustedes se recuerdan, Alexandre era uno de los empresarios del área de bronce. En el comienzo estaba con Pablo. Estaba en la línea de la verdad y luego se desvió de la verdad. Y causó muchos males para Pablo. Entonces, hermanos, pueden existir algunos empresarios junto con Pablo o junto con nosotros. Y estos empresarios, por estar junto de Pablo, hallaba y tenía un lugar especial porque él contribuía con dinero, el suple, los recursos para la obra. Entonces la haya que podría tener algún lugar destacado en la obra, pero Pablo era puro en eso. A la verdad, hermano, nosotros no podemos quedar en manos de nadie. La fe es la fe. Gracias a Dios, hermano. Las ofrendas, las iglesias llegaron a un grado de madurez tan grande que esas ofrendas están saliendo de los hermanos indistintamente. La gente no sabe quién ofrendó, quién no ofrendó. Lo importante es que el cuerpo está participando. 1 millón, 2 millones, 3 millones van apareciendo. Hermano, no necesitamos de un Alexandre para sacar 1 millón. Los pequeños, las hormigas, las pequeñas chiquititas, están poniendo su grano de arena. Hermano, eso es bonito de más. Más las hacemos los empresarios también. Tenemos muchos empresarios fieles, muchos empresarios que no están en un lugar especial porque tienen recursos. Ellos son puros. Ellos también contribuyen con sus recursos para la obra del Señor. Hermano, todo eso es muy bueno. Mas ninguno hace de la piedad una fuente de lucro. ¿Es o no es? Vamos a usar de pureza en el corazón, en todo cuanto hagamos.
En general, la motivación de los que enseñaban diferentemente en la época de Pablo era buscar un espacio alternativo para sí, de seguir la piedad como un negocio lucrativo, con intereses financieros y materiales. Más para otros, no tienen interés financiero. Para otros era una búsqueda del poder por la fama, por la popularidad y por la gloria de los hombres. Puede haber esas dos cosas. Unos hacen de su negocio. No está lejos eso de nosotros. Aquí en el Brasil también tenemos tantos grandes grupos cristianos, movimientos que mueven millones y millones. Hermanos, todo eso, gracias a Dios, en la iglesia en Filadelfia no tenemos. Vamos a mantener un corazón puro. Versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Antes usted no puede entrar por la ganancia o crear un grupo así, Timoteo. Timoteo no cree un grupo de Timoteo, yo fui seguidor de Pablo, sígame a mí, no. Por ende, tú huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mansedumbre. Pelea la buena batalla. Recuerda la palabra de Ezra. Pelea la buena batalla de la fe. Estamos en un combate. No tenemos tiempo para usted distraerse en ganar dinero, distraerse, en buscar popularidad, en buscar espacio para usted en su propio grupo. No tenemos espacio para eso, hermano. Estamos en un combate. Es vida o muerte. Si yo entrase y me distraigo en estas cosas, va a llegar un tiro de Satanás. Y ya estoy muerto, era. Mas yo quiero permanecer luchando. No quiero caer muerto por un tiro de Satanás. Señor Jesús, combate la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Oh Señor Jesús. Versículo 14, que guarde el mandamiento sin macua ni reprensión. Timoteo, guarda el mandamiento irreprensible hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Voy a hablar para todos estos que hacen parte del momento de la aurora. Hermanos, guarden el mandato inmaculado, irreprensible, hasta que se manifieste nuestro Señor Jesucristo, el cual en su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, el único. Él nos dio la vida eterna. Él es el único que tiene inmortalidad. ¿Para qué buscar esas otras cosas, hermano? Que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. No busque honra para usted. A Él sea la honra, el poder. Amén. Oh Señor Jesús. Tito 1. Oh Señor Jesús. Tito 1, versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, que son los habladores inútiles. Hablan y no producen nada. Ellos son los habladores, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Ustedes están entendiendo cuando yo hablé allá en el comienzo, esos falsos maestros, esos que enseñaban diferente, eran principalmente
era lo de la circuncisión. Entonces los de la circuncisión no son incrédulos, eran los judíos creyentes que aún perturbaban la obra del Espíritu que Pablo hacía. Versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan cosas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Ustedes están percibiendo, todo tiene que ver un interés de ganancia, es por ganancia. Ellos quieren un espacio, ellos quieren el lugar de ellos, ellos quieren conquistar el mercado de ellos, para también ganar dinero con eso. Hermanos, la piedad no es fuente de lucro. Oh Señor Jesús. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. No luchan como Pablo luchaba por la verdad. Y quieren comer y vivir de los sucesos. Quieren ir a buscar entre los que Pablo trabajó. Quieren ganar un grupo sacando de ahí para ellos. Eso es verdad, hermano. Oh, Señor Jesús, no voy a hablar mucho de eso. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Fábulas judaicas y mandamientos de hombres. Las enseñanzas de los apóstoles están en Hechos 2:42. Si yo no consigo terminar, voy a terminar la noche. Hechos 2:42. Gracias a Dios por el inicio saludable de la iglesia en Jerusalén. Versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En aquel tiempo la iglesia primitiva, cómo eso era bueno, cómo los hermanos perseveraban en lo que los apóstoles enseñaban, en lo que los apóstoles eran liderados por el apóstol Pedro, y Juan era su cooperador principal, Pedro y Juan. Entonces lo que ellos enseñaban eran las enseñanzas de los apóstoles, sobre los cuales la iglesia tenía comunión. Hermanos, ¿están entendiendo? Hermanos, no buscamos material para que la iglesia disfrute. Nosotros disfrutamos lo que los apóstoles nos enseñan. ¿Están entendiendo? El peligro es que usted busque aquí, busque allá, y usted de repente se halla con un veneno. Usted va a comer y eso le va a hacer mal. Por eso, hermano, vamos a tener comunión sobre las enseñanzas de los apóstoles. Hermano, las enseñanzas de los apóstoles para nosotros, vamos a hablar de manera práctica. Para nosotros hoy es todo lo que está aquí, principalmente en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento prácticamente es la enseñanza de los apóstoles, comenzando por los propios enseñanzas del Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, las enseñanzas de los apóstoles del Nuevo Testamento, 13 por lo menos, libros o cartas principales, son de Pablo. Serían 14 si consideráramos el libro de Hebreos también siendo de su autoría. Entonces, de 13 a 14 libros de los 27 libros del Nuevo Testamento eran de Pablo. Más de la mitad eran de Pablo. Entonces, las enseñanzas de los apóstoles tienen la parte principal de la revelación de los misterios de la voluntad de Dios, fue hecho por medio de Pablo.
Mas en la enseñanza de los apóstoles, hermanos, es nuestros límites. Sí, ahí se sitúa nuestra ortodoxia en las enseñanzas. Nosotros enseñamos lo que está dentro de este límite de las enseñanzas de los apóstoles. Yo espero que ustedes me entiendan, no hable nada que esté fuera de eso. Entonces, todo eso, hermano, es para que no ocurra un desvío entre nosotros, no ocurra en nuestro medio esas tentativas de distraer a nuestro público con otras cosas para atender, para comezón de oídos. Vamos a ser fieles, vamos a ser bastante serios en eso, hermano. Segunda de Timoteo 3:14. Pablo habla para Timoteo. 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo no necesitaba buscar enciclopedias, no necesitaba buscar otras cosas para enseñar a la iglesia. Timoteo tenía quien sabía de quién él aprendió. Él aprendió del apóstol Pablo. Y él se enteró de lo que el apóstol Pablo le enseñó. Las enseñanzas del apóstol Pablo para Timoteo eran enseñanzas saludables. Hace parte de las enseñanzas de los apóstoles y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es algo que produce salvación en la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Bueno, ustedes entendieron. Nosotros hoy no hablamos otra cosa, no tenemos enseñanzas heterodoxas, nuestra ortodoxia es la Biblia, lo que está en el Nuevo Testamento, la enseñanza de los apóstoles. Entonces, todo lo que sale fuera de eso, hermano, nosotros no enseñamos, nosotros enseñamos lo que está en la Biblia, las enseñanzas de los apóstoles, ¿está claro o no? Amén. Más. ¿Por qué estoy hablando de las enseñanzas de los apóstoles? Es un límite dentro de los cuales nosotros tenemos que permanecer con nuestras enseñanzas, y ahí nuestras enseñanzas serán nuestras enseñanzas ortodoxas saludables. Más, ¿quién nos dirige o qué es lo que da dirección en el momento? Ahora, yo tengo las enseñanzas saludables, yo tengo la Biblia en la mano. Hermanos, tuvimos tantos grupos cristianos que todos tienen ellos la Biblia en la mano. Mas la degradación entró en muchos. ¿Cómo saber, hermano, cuál es la dirección segura? ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios para hoy? Ahí viene la importancia de la palabra profética. ¿Ustedes están entendiendo? Nuestro enfoque es en la enseñanza de los apóstoles. Usted puede estar enseñando dentro de la enseñanza de los apóstoles que es extraño lo que el Espíritu está hablando hoy. Entonces no basta estar dentro de la enseñanza de los apóstoles. Usted tiene que estar también actualizado, estar claro lo que el Espíritu está hablando hoy. Para las 7 iglesias de Apocalipsis, quien tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es la palabra profética. La palabra profética, hermana, determina un movimiento del pueblo, la marcha del pueblo, la dirección del pueblo. Eso nosotros estudiamos en números. Vamos a abrir, solo para recapitular.
Vamos a abrir en Números, capítulo 9. No somos un ejército sin trompeta, sin dirección. Un ejército sin dirección se mata, se acaba. Somos un ejército dirigido por el Señor, por el Espíritu. Capítulo 9 de Números. Versículo 17. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Entonces, a pesar de nosotros tener un cuerpo de la enseñanza de los apóstoles, no podemos hablar cualquier cosa. Nosotros ahora la nube es la que dicta la regla en cuanto a la dirección y al mover. Y todos nosotros tenemos que respetar la nube. Cuando la nube se levanta, todos se levantan. Cuando la nube para, todos deben parar. ¿No es eso? Según el mandamiento del Señor, la nube está trayendo el mandamiento del Señor. La orden para este momento exacto. Este momento ahora es la palabra profética. Al mandato de los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Ellos tenían dirección y sabían qué hacer por la orden del Señor. Por todo tiempo en que la nube se tenía sobre el tabernáculo, ellos acampaban, eran obedientes a la palabra profética. Ellos eran obedientes a la nube. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Las veces la nube quedaba pocos días sobre el tabernáculo y según el mandato del Señor permanecían y según la orden del Señor partían. Una orden, un mandato, hermano, esa es la palabra profética. A veces la nube quedaba desde la tarde hasta la mañana, o cuando en la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Aleluya, la iglesia está en marcha. Con la palabra profética restaurada en medio de nosotros, la iglesia está marchando rumbo a la buena tierra de Canaán, marchando rumbo al reino. Versículo 22. Y si 2 días, un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían más cuando ella se alzaba, ellos partían. Eran totalmente obedientes a la nube, a la orden del Señor. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Vamos a cumplir nuestro deber para con el Señor según la orden del Señor, por intermedio de Moisés. Por intermedio de Moisés. Oh Señor Jesús. Tengo otras cosas, pero voy a terminar con 2 de Pedro 1. Y voy a dejar para la noche. 2 de Pedro 1. Gracias a Dios. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Hermano, voy a repetir. Tenemos también la palabra profética. Nosotros tenemos más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. La palabra profética ha sido confirmada en medio de nosotros, hermano. Para saber si esa palabra es profética, ella necesita ser confirmada. El tabernáculo celestial necesita dar el ok.
Eso es del Espíritu. Entonces, cuando una palabra sale, hermano, si ella es profética, si viene de Dios, ella se confirma. Ella se confirma en la práctica. Las señales lo siguen, las cosas acontecen, los acontecimientos suceden, la iglesia se pone en marcha, porque el Espíritu es con ella. ¿Es o no es? Entonces, hermanos, hacemos bien en atenderla como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, un lugar tenebroso, un lugar de tinieblas. Nosotros estamos en medio de la noche, estamos aguardando el amanecer. La iglesia durante la noche, principalmente, cerca de la aurora. Nosotros somos la iglesia, un pequeño rebaño que no tiene grandes recursos, ni poderío financiero, ni poder económico, ni poder político. No tenemos casi a nadie en el Congreso. No tenemos mucho dinero, mucha influencia en este mundo. Mas, hermanos, la prueba que el Padre nos dio su reino. No somos los trabajadores de la última hora. Los trabajadores de la última hora, hermanos, van a presenciar el amanecer. Nosotros somos la iglesia en Filadelfia, que su embrión fue formado en el siglo XIX y en el siglo XX. Fue consolidándose, o en el siglo XXI. La situación en que nosotros vivimos, hermano, es de la iglesia en Filadelfia. ¿Quién puede estar en contra de eso? No sé quién podría decir, esa situación, hermano, no es el hombre quien consigue hacer. Donde nosotros llegamos, ningún hombre consigue hacer. El Espíritu es quien hizo eso. La cohesión entre nosotros. El encorajamiento entre nosotros. Ese espíritu de combate. Estamos aquí combatiendo seriamente. Ese espíritu de correr la carrera. Ese espíritu de guardar la fe. Hermano, eso no existe en ningún lugar, solo aquí en la iglesia. En la iglesia en Filadelfia. Estamos en este momento y más aún. El propio Andrés Miller, él profetizó y él dijo ahí en sus escritos que los tesoros de la palabra profética están en esta iglesia para los de dentro de la casa. Él considera que está en la iglesia en Filadelfia, está dentro de la casa de Dios. El Señor está dentro de la casa. En la Odisea, el Señor está fuera de la casa, porque Él está fuera de la casa golpeando la puerta, más la iglesia en Filadelfia está dentro de la casa. Nosotros estamos dentro de la casa y tenemos la palabra profética. La palabra profética es como una antorcha que en la noche oscura, cuando usted no ve nada, cuando surge un punto de luz, usted tiene dirección. ¿Tiene o no tiene? Entonces la palabra profética es como esa antorcha que brilla el lugar oscuro hasta que el día aclarezca. Hasta que el día esclarezca. Ese día pasa por la aurora. Hermanos, seamos los especialistas. Crea lo que los profetas están hablando para ustedes. Ellos son esos astrónomos que están observando las estrellas, que están viendo que la aurora ya está aconteciendo para la gran mayoría que no perciben, más para ellos, los especialistas, ya está aconteciendo la aurora. Acrediten esa palabra profética. Y de aquí a poco, usted como navegador también ya va a percibir. Para poner en marcha la iglesia, necesita saber, mira, ya aconteció, ya estoy consiguiendo ver el horizonte, el mar de los cielos. Ya veo la diferencia, porque la aurora ya está llegando. Por eso, amados hermanos, esa palabra profética va a brillar hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso yo siempre usé. Lucas 1.
Hermanos hablaron y hicieron una música también sobre eso. Lucas 1, versículo 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con quien nos visitó desde lo alto la aurora. Él es el sol naciente de las alturas para alumbrar a los que estábamos en las sombras de muerte, para encaminar los pies por camino de paz. Y está también en Malaquías 4. Malaquías es fácil de hallar, es antes de Mateos. Malaquías 4, versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, a vosotros los que teméis mi nombre, nosotros tememos el nombre del Señor, para ustedes nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y salvéis y saltaréis como becerros de la manada. Voy a repetir: para vosotros, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Y saltaréis como becerros, oh Señor Jesús, de la manada. Amén, hermanos, para nosotros. Vamos a saltar como becerros sueltos, oh, de la manada, cuando llegue ese sol y viene para nosotros, nació para nosotros. Por eso, queridos hermanos, vamos a mantener nuestro corazón puro, mantener una buena conciencia, mantener una fe no fingida. Vamos a perseguir a Cristo en el buen sentido, en esa carrera, en ese combate. Vamos hasta el final. No seremos esos que van a recibir la estrella de la mañana. Vamos a recibir el sol naciente de las alturas. Y mucho antes que todos perciban, nosotros ya percibimos antes que la aurora ya está ocurriendo. Jesús es el Señor. Amén.